En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Creo que fue en el programa La entrada de cine más cara de la historia, hace unas semanas, cuando comentábamos el argumento de la vida de Brian, donde nuestro José, hola compañero, hiciste una acotación sobre la multitud de mesías que hubo en la época donde se ubica históricamente la vida y obra de Jesucristo. Hola Antonio, no te equivocas. Voy a poner de hecho el corte de ese programa donde señalo lo que dice. De Jesucristo. Es simplemente la historia de alguien que nació en Judea, en un establo cercano donde nació Jesús, y que fue involuntariamente reconocido como el Mesías. Como otros centenares de personas por aquella época, por cierto, ¿no? Pero bueno. Sí. Eso es otro programa. Claro, ya hablaremos sobre los diferentes mesías. Pero se trata en realidad... Se me hace raro este Metatotus Podcast comentando extractos de nuestros propios programas, ¿eh? Un poco... Pero entiendo que ha llegado el momento de cumplir con algo que solemos hacer en los programas, que es decir, aquello de... Sobre esto ya hablaremos en otra ocasión, o ya le dedicaremos un programa completo. Ya le dedicaremos, sí. Eso es. Así que te propongo que por una vez cumplamos nuestra palabra y hablemos de los diferentes mesías y del origen de Jesucristo, desligándolo del prisma religioso. Y otra vez tenemos que nombrar al siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Pero esta vez no para ir a la ópera, que eso ya lo hicimos cuando le dedicamos en un programa a una cosa rara. Ese siglo supuso un importante avance hacia las sociedades modernas. A nivel pedagógico se imponían los métodos científicos. Es el periodo de la Ilustración, de los intelectuales que situaban la fe en la razón y las evidencias de los sentidos, marginando los dogmas. En este siglo ya hubo pensadores que descartaron la posibilidad de la existencia de Jesucristo. Y sin Jesucristo no puede haber cristianismo. ¿Qué duda cabe que si una biografía está escrita, por encima de todo, a base de leyendas y de narraciones que fueron construidas en interés de dicha corriente religiosa, pero a tenor de los hechos meramente históricos y arqueológicos, no hay consenso sobre su existencia? Porque sobre la vida de Jesucristo se conoce lo que en su día relataban sus supuestos seguidores y que, muchos años más tarde, se recogió en la Biblia. Un texto contemporáneo a la época donde se ubica la vida y obra de Jesús es el conocido como manuscrito del Mar Muerto. Aunque ahí no se menciona explícitamente a Jesucristo, sí se hace referencia a alguien que fue una persona justa que fue perseguida y ajusticiada por una autoridad impía. Se reconoce la influencia de este manuscrito en el Evangelio de San Juan, que, destaquemos, fue escrito casi un siglo más tarde, después del propio Cristo. Complicado que ese Juan lo hubiese conocido en persona. No tuvieron el gusto de conocerse. Es que hubo un periodo de tiempo en el que se hablaba de cristianos, pero no de Jesucristo. Fueron un par de historiadores romanos los que escribieron que los cristianos se denominaban así por un tal Cristo. Historiadores como Cayo Suetonio o Cornelio Tácito narraron cómo los cristianos eran considerados una secta peligrosa. Tiene sentido, porque ese cristianismo era una amenaza a los privilegios de los emperadores y de las clases pudientes más ociosas. Su discurso se basaba en denunciar las injusticias que sufrían los pobres y los esclavos, pero tomando como ejemplo a la figura de un mártir, en este caso Jesús, que sería el enviado de Dios, y bueno, ya empezó a tejerse toda una serie de historias y leyendas que no nos son ajenas en la Europa occidental. Y si estas leyendas unificadas en el Nuevo Testamento son las únicas fuentes que tenemos para ilustrar la vida de un Jesucristo, de un Jesús histórico, pues ¿qué se le va a hacer? Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, ni Lucas conocieron al afamado Cristo, y es aceptado que todo el contenido literario procede de interpretaciones de lo que tradicionalmente se comentaba de Jesús, y que iba pasando de generación a generación. Lucas, en su Evangelio, reconoce que su relato está construido a base de lo que otros han escrito y de lo que fueron contando. Y de los otros evangelios, los de Marcos, Mateo y Juan, porque en total son 4 relatos de una biografía. A Marcos no se le daba bien la geografía. Se supone que fue quien más cerca temporalmente estuvo de aquel Mesías llamado Jesús, pero la descripción que hace de la Palestina de la época es, según los expertos, un despropósito. De todas maneras, José, estamos hablando de los textos que son los que usa el dogma cristiano para desarrollar y sostener su religión. Y bajando a ese nivel, la fe está por encima del rigor. En este sentido, los evangelios no son relatos de una biografía, sino relatos de una forma de entender la vida, de leyes y normas para regir el comportamiento de las personas, o la convivencia entre ellas. Y la falta de dicho rigor histórico fue lo que llevó a muchos estudiosos a concluir que el Jesús de la Biblia no existió como persona, sino como idea,
Y las películas sobre la vida de Cristo son, películas basadas en esos relatos evangélicos. Antes mencionamos que fue a partir del siglo XVIII cuando se empezó a estudiar la figura de Jesús de Nazaret a través de fuentes históricas compatibles con el método científico. Hasta ese siglo nadie ponía en cuestión su existencia. A principios del siglo XXI el debate se relajó, desplazándose a las tertulias de las peñas o algún que otro podcast de medio pelo. Porque se dan por buenos los testimonios de historiadores no cristianos de los primeros siglos de nuestra era, como los mencionados Suetonio, Cornelio Tácito, pasando por Flavio Josefo, porque eran recurrentes las referencias al episodio de la crucifixión de un rebelde que marcó el surgimiento de la denominada por entonces secta cristiana. Además, ahondar en la hipótesis de que Jesucristo no existió puede desembocar en un problema gordo para el estudio y seguimiento de la historia, por todo lo que habría que replantear, imagínate, José. Así que se opta por un mejor no meneallo. Que si ya entre los mismos evangelios se dan datos contradictorios y hay toda una nave nodriza católica que mantener, normal que se prefiera hacer cenizas el rigor y esconderlo debajo de la alfombra. Y aquí no ha pasado nada, porque hay otros eventos que sí conviene mantenerlos en la senda de lo histórico, como la famosa y supuesta matanza de inocentes ordenada por Herodes, que los expertos no dudaron en calificar como un auténtico disparate. Eso no sucedió. La Biblia es un cuento que ensalza y defiende los mensajes atribuidos a alguien que, parece ser, existió de verdad. Y no es que esta persona se erigiese en Mesías ni nada de eso, porque tampoco hay evidencias de ello, sino porque no tendría sentido sostener la biografía de un líder sin atribuciones milagrosas o poderosas. Ya ves, un nacimiento mágico, una muerte heroica y unos momentos de su vida en la que priman sus actos y sus enseñanzas. Si las sigues, vas al cielo, y si no, pues ya sabes lo que te espera. Hijo mío, ¿has oído hablar de un lugar llamado infierno? Su fuego eterno te va a hacer mucho daño. Uy, ¿ahora vas a llorar? Todo ese vacío de información y datos sobre el Jesús histórico fue rellenado, por decirlo así, de emociones y de una fe que consiste en estar convencido de una realidad que no se ve. Sí, hay evidencias arqueológicas y de otros ámbitos sobre cómo era la vida en la Palestina de la época donde se sitúa la vida de Jesús, la forma de gobierno, los grupos sociales que componían aquella zona, sus costumbres. Gracias a esos estudios, que están perfectamente documentados y no admiten discusión entre los expertos, nos podemos hacer una idea de cómo pudo ser este hombre. Estoy pensando en lo que comentabas antes y tiene su lógica. Para encumbrar a un líder lo tienes que dotar de poder y hacerlo protagonista de acontecimientos únicos y extraordinarios. El hinduismo está lleno de este tipo de literatura. Es más, hay hasta cierto paralelismo entre religiones de distintos signos. En este punto vamos a volver a lo que decíamos al principio, cuando escuchamos ese corte del programa que dedicamos a la vida de Brian, en el que señalaste eso de que hubo un centenar de Mesías, además del que nació en un establo cerca de Brian. Algo que es cierto y reconocido por los propios teólogos. Aunque lo del centenar pueda ser una exageración propia de quienes nos criamos en el suroeste peninsular, está demostrado, como bien dices, que hubo otros Mesías. Al menos se reconoce como mínimo a una docena de ellos. En aquella época, el mesianismo, el culto a la personalidad, o lo que hoy día se conoce como populismo, era un fenómeno efervescente. ¿Qué otros mesías formaron parte de la misma alineación en la que estaba Jesús? Destaca entre ellos Apolonio de Tiana. De Tiana y no de Triana, ¿eh? Este Apolonio fue también señalado como Mesías, dándose la circunstancia de que sobre esta persona sí existen más datos, más fuentes históricas que verifican su existencia. Además, con una biografía muy singular, porque fue considerado un niño prodigio y un hombre de gran inteligencia. Además, el hecho de su nacimiento fue calificado como algo sobrenatural, algo divino. Yo sí conozco el caso de Eleazar ben Yair, que seguro que también está entre esa docena de mesías, porque fue otro líder que puso en jaque al gobierno romano. Su revolución acabó en suicidio colectivo de él y de sus seguidores, porque preferían morir antes que vivir bajo las imposiciones de Roma. Y otro mesías más, Juan de Giscala, otro que se revolvió contra los romanos en la primera guerra judeo-romana. En realidad, todos los líderes de la facción judía que intervinieron en aquella guerra judeo-romana fueron considerados mesías. Digamos que el elemento común que unía a la alineación de mesías era la rebeldía contra lo que consideraban injusticias y abusos de poder por parte del gobierno de Roma. En pocas palabras, los judíos no se tomaban en serio a los romanos. Pueblo de Jerusalén, Roma es vuestra amiga. A los dos últimos que hemos mencionado hay que sumar los nombres de Simeón Bar Yora y Eleazar ben Simón, otros dos líderes que también fueron auspiciados como mesías. Y también el propio Juan Bautista, que también tuvo sus seguidores.
¿Y por qué de esa alineación de Mesías acabo destacando la figura de Jesús? Si no lo saben los historiadores a ciencia cierta, ¿cómo lo puedo saber yo? Especula, hombre, especula. Especulo que entre los seguidores del Jesús histórico, el del supuesto rebelde que fue crucificado por orden del entonces gobernador de Judea, Poncio Pilatos, había un grupo con suficiente carisma e imaginación para convencer a los sectores que ansiaban la llegada de un Mesías poderoso, justo y que se pudiera contraponer al poder de Roma. Un Mesías al que pudieran atribuirle un sello divino. Bueno, asegurando que es el Hijo de Dios. Y si Dios mandó a su propio Hijo a rebelarse contra los romanos, pues lo tenían que querer. Digamos que el relato espiritual, el de esa fe ciega que necesitaba aquellas gentes, fue el que cuajó. O dicho de otra forma, Jesús es el nombre de una persona al que le unieron el apelativo de Cristo como parte del relato de su vida, enseñanzas, etc. También es señalado por la teología que el triunfo del cristianismo en el Imperio Romano se produce gracias a que el relato se desjudaiza. Al desjudaizarse, el dogma amplió su target del público y pudo así extenderse con más facilidad. Y no olvidemos que la literatura en torno a Jesucristo tuvo un éxito incontestable, con un ejército de predicadores que se emplearon a fondo diciendo lo que la gente esperaba oír. Era un claro ejercicio de proselitismo, porque además de carisma, seguro que entre sus seguidores hubo algún despierto que vio la posibilidad de aprovechar el relato para vivir de él. Bueno, ya conocemos que del Nuevo Testamento se extraen los argumentos que justifican la existencia de la Iglesia Católica. Otra cosa es cómo se desarrolló. Al final acabamos hablando de papas otra vez, ¿eh? ¿Cuándo nos vas a traer otra anécdota vaticana, por cierto? Tengo algunas ideas, te aseguro que pronto. Antes de acabar, y volviendo al tema principal, aprovecho para decir a todas las personas que están pendientes de Totus Podcast que en la entrada que dejamos en nuestra web sobre este programa, como suele ser habitual, recomendamos una serie de libros bastante interesantes, ¿eh? Eso es. En definitiva, lo que queríamos decir en este programa es que lo que señaló José en su día estaba fundamentado y no era una de sus habituales idas de olla. Creo que debemos reconsiderar eso de hacer aclaraciones con el propósito de dedicarles un programa completo. Lo digo por la de veces que hemos mencionado la picha de Víctor Noir. Desde luego, José, tú siempre pensando en lo único. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.